Estamos en la era de la tecnología y la salud también es parte de este proceso de constante desarrollo. En nuestro país todavía existen vacíos legales sobre las regulaciones que se deben hacer para la manipulación y experimentación genética. Hoy en el programa hablaremos sobre genética y derechos humanos. Soy Stephanie Morales y esto es Tus Derechos. La ciencia ha avanzado mucho en los últimos años. La medicina genética, campo de la biología que busca comprender la herencia biológica que se transmite de generación en generación, es uno de los descubrimientos más novedosos y con mayores repercusiones en la vida del ser humano actual. Las técnicas de reproducción asistida, los exámenes de ADN, la conservación de embriones, la selección de sexo antes de la fecundación, la clonación, los estudios sobre las células madre, entre otros hallazgos, son parte del desarrollo vertiginoso de los avances científicos. En nuestro país, no existen leyes que regulen la manipulación genética en el ser humano, lo que podría acarrear en una desprotección de la persona, la familia y la sociedad en general. En cambio, a nivel mundial se realizan debates y normas sobre genética y derechos. La Declaración Universal del Genoma Humano y los Derechos Humanos, dada por la UNESCO en 1999, es el documento que protege al hombre, al genoma y a la humanidad en general. Esta carta se basa en el respeto a la dignidad de cada persona frente a las investigaciones biotecnológicas sobre el genoma. Establece además el derecho al consentimiento previo a cualquier tratamiento, el derecho a saber o no saber los resultados y consecuencias de un examen realizado, la confidencialidad de los datos genéticos, el disfrute de los beneficios resultantes de estos datos y el derecho a una reparación justa tras un posible daño genético. En el Perú, hace falta plantear una política para el manejo de la información genética, que es sumamente privada y se respalda en el derecho a la intimidad. Por ejemplo, nadie puede tener acceso a la información genética de una persona. Los test de ADN son absolutamente confidenciales y solo deben darse a conocer en casos extremos, determinados por la ley. Otro aspecto que debe analizarse son las sanciones a quienes hagan un mal uso de la biociencia, como en casos de manipulación genética de embriones. Si bien es cierto que mientras más se desarrolla la medicina genética, crecen los cuestionamientos en torno a ella. Esta es una ciencia que ha permitido conocer más a fondo el funcionamiento de nuestro organismo. Las investigaciones en biotecnología han otorgado grandes resultados en cuanto a identificación y tratamiento de enfermedades. Sin embargo, este avance científico debe ir de la mano con una evolución en las leyes y normas del Estado, quien es el encargado de resguardar la dignidad e integridad del ser humano. Bien amigos, acabamos de ver nuestro informe sobre genética y derechos humanos, pero para conversar un poco más del tema nos encontramos con el doctor Francisco Morales, secretario general del Tribunal Constitucional. Buenos días, Francisco. Buenos días, Stephanie. Francisco, ¿cómo es que se vincula los derechos o el marco legal con la genética? Bueno, este es un tema apasionante, es un tema novedoso, ¿no? En los 90 hubo un gran boom propagandístico sobre el desarrollo del genoma humano, del ADN, etc. Y definitivamente la vinculación de todos estos fenómenos científicos relacionados con la vida son precisamente con el derecho a la vida, con el derecho, por ejemplo, a la identidad, con el derecho a la paternidad. Es decir, hay una gran colisión de normas, como por ejemplo el derecho de los niños y adolescentes, en fin, el derecho al nombre, en fin, es muy apasionante esto y es algo que recién se está investigando, ¿no? Y que va en un gran avance en relación al derecho, porque los orígenes del derecho, lo que hoy nos regula, viene del derecho romano, pero este es el derecho del futuro, Stephanie. Bien, Francisco, muchas gracias. Amigos, nosotros nos vamos a una breve pausa, pero al volver tendremos una entrevista sobre el tema con la doctora María Isabel Quiroga, especialista en medicina genética. No se mueva.
Bien amigos, nos encontramos ahora con la doctora María Isabel Quiroga de Michelena, especialista en medicina genética. Doctora, bienvenida al programa. Muchas gracias. Explíquenos primero, muy brevemente, ¿qué es la genética? Porque es una ciencia muy nueva. Bueno, no es tan nueva, yo tengo 40 años haciendo genética, wow. Más de 40. En realidad, la genética empezó hace muchos años, pero lo que está desarrollando muchísimo es el estudio de las características hereditarias de las personas, ¿no? Lo que uno hereda de sus padres, la influencia de los genes en las manifestaciones físicas de una persona, en cómo es, en su aspecto, en sus enfermedades, en sus habilidades, etcétera. Todo eso está influenciado por los genes que hemos heredado. A nivel país, ¿cómo estamos en estudios en genética, en procesos en genética, en aplicación de la medicina genética? Yo creo que más es la aplicación de la medicina, porque la genética es un término tan amplio que hablamos también de plantas, de animales, de las cosas que hacen los agrónomos, etcétera, que no es nuestro campo. Y en medicina genética, en realidad, la ventaja muy grande en este momento es que el mundo es pequeñito debido al Internet. Entonces, estamos en realidad prácticamente en servicio a los pacientes al mismo nivel que en casi cualquier otra parte, porque uno siempre tiene acceso tanto a las fuentes bibliográficas y todo de otros sitios, a los adelantos que hay, como también a poder enviar una muestra para un análisis determinado que no se hace en el país. Entonces, si no fuera por las limitaciones económicas, por lo demás, se pueden brindar servicios muy similares a los que se brindan en otros sitios. ¿Qué procedimientos o tratamientos embarca la medicina genética? Bueno, eso es tremendamente amplio, ¿no? Desde la parte clínica, que es muy importante, de reconocer en un recién nacido, por ejemplo, si es un niño que tiene una malformación congénita, a qué se debe o por qué, si tiene un síndrome de Down, qué cosa tiene un recién nacido que no está igual que los demás. De la parte de reconocimiento de problemas de infertilidad, por ejemplo, de pérdidas de la gestación, abortos espontáneos, todas esas cosas se ven en un consultorio de genética en la parte clínica, pero además de eso existen los exámenes, ¿no?, dirigidos especialmente a buscar ciertas enfermedades o características genéticas. Existe todo el área de reproducción asistida, ¿no?, en la cual se estudia por qué las pérdidas, se estudia, se aconseja al paciente sobre la manera más eficiente para lograr tener un embarazo exitoso. Ese tipo de cosas son las que abarca la medicina genética. En estos últimos casos que usted ha mencionado, como la reproducción asistida, o en el caso de los tipos de estudio que se pueden hacer a los niños que todavía no han nacido dentro de la barriga de las mamás, hay mucha controversia. Así es, hay mucha controversia, estas cosas se deben hacer cuando son necesarias, ¿no? Y hay tanta controversia que en el fondo lo que uno tiene que hacer es respetar la opinión del paciente, ¿no? No es uno quien va a tomar decisiones por ellos, uno está obligado a informarle al paciente lo que existe, etcétera, y respetar su opinión, porque nadie es dueño de la verdad en este momento. ¿Por qué es que esta controversia va más allá, bueno, del paciente, ¿no?, por el mismo hecho de que lo vinculamos ahora con el derecho? ¿Por qué es que usted me comentaba que no existe regulación en nuestro país? Por ejemplo, entre los temas de regulación de fecundación asistida, ¿no? Si una pareja, el varón es infértil y se recurre a un esperma donado, esa persona que donó su esperma es anónimo generalmente y es legalmente el padre. Pero según la legislación peruana, si una mujer no produce óvulos, sea por edad, sea porque tiene un problema en los ovarios o cualquier cosa, no puede utilizar un óvulo donado, porque según la ley peruana, la persona que da a luz tiene que ser la misma persona que es la madre genética. Y eso no sucede con el espermatozoide, o sea, ahí hay una discriminación, ¿no? El varón puede no ser el padre genético, pero va a ser, sin embargo, legalmente el padre. Sin embargo, si la mujer no es la madre genética, no es la dueña del óvulo que formó la criatura, no es legalmente la madre, porque la madre legal es la misma que la madre genética, tiene que ser la misma que da luz y que es dueña del óvulo. Entonces no existe la donación de óvulos en nuestro país. Teóricamente no.
¿Por qué? ¿Traería muchos problemas? Bueno, teóricamente digo, no digo que no exista. Claro, pero teóricamente no, pero porque no está permitido. Digamos, si una mujer diera luz abiertamente con un óvulo donado, dirían que ella no es la madre legal de ese niño. Y en este y otros temas, por ejemplo, ¿cómo es la regulación a nivel internacional? ¿Ocurre lo mismo? Hay varios países que ya tienen una legislación y que aceptan que puede haber un óvulo donado o que no lo aceptan, etcétera, ¿no? Es un tema bastante controvertido. Y también hay otros temas controvertidos, como por ejemplo cuando se hacen exámenes genéticos predictivos que predicen una enfermedad incurable a niños menores de edad. La familia quiere saber porque es una enfermedad que está corriendo en la familia y entonces de repente Pepito tiene pues 12 años y la mamá dice, yo estoy angustiada, quiero saber si Pepito ha heredado la enfermedad del papá o no. Pero eso no es correcto hacerlo porque no hay nada que puedas hacer con ese niño. Más bien puede ser discriminado dentro de su misma familia o lo que sea si se ve que es un portador. Ese niño puede ser que desarrolle esa enfermedad mucho más tarde, pero él tendría el derecho a los 18 años a solicitar hacerse el examen para ver si va a desarrollarla o no, pero no un niño de 12 años. Nada de eso está legislado en nuestro país, porque la ciencia avanza mucho más rápido de lo que avanzan las leyes, ¿no? Claro, es complicado. Es decir, que es el mismo paciente el que tiene que... Claro, el mismo paciente tiene que firmar un consentimiento informado, tiene que haber tenido una asesoría psicológica para hacer todas estas cosas y decir, bueno, yo sé que en mi familia hay esta enfermedad neurológica hereditaria, yo quiero saber si soy un portador, tengo 24 años, quiero formar una familia, quiero ver antes de tener hijos si soy un transmisor o no de esta enfermedad tan grave, tan seria para la familia. Entonces una persona de esa edad puede decidir, puede pedir, puede hacer, pero un niño de 12 años no puede decidir por sí mismo. Entonces, en los demás países no es legal hacer un examen de este tipo en niños pequeños. Y así como eso, hay una serie de temas y de controversias relacionados con si encuentras una malformación incompatible con la vida en una gestante, por ejemplo, ¿no? Esa gestante está obligada a continuar su embarazo, aunque ese niño nazca y va a morir. Y ha habido aquí temas de una mujer que estaba gestando un anencefálico y no le permitieron interrumpir, ¿no? Y son cosas que se presentan pues con mucha frecuencia en la práctica de la medicina, ¿no? Bien, doctora Quiroga, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Perfecto, amigos, nosotros nos vamos a una breve pausa comercial, pero al volver tendremos una entrevista también sobre el tema de genética y derechos humanos con el doctor Enrique Barsi, profesor de Derecho Civil y especialista en Derecho Genético. No se muevan. Bien amigos, ya nos encontramos con el doctor Enrique Barsi Rospigliosi, profesor de Derecho Civil y especialista en Derecho Genético. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias por la invitación. Cuando hablamos de genética, estamos hablando de la vida misma. Cuando hablamos de genética estamos hablando nosotros de una ciencia médica que se encarga de estudiar los orígenes de la vida, que se encarga de estudiar la transmisibilidad de la vida. Cómo los seres vivientes se reproducen y van transmitiendo sus características de generación en generación. Al final de cuentas podemos decir de que así como el derecho regula la vida, la genética se encarga también de tratar la esencia y la base de la vida humana. Claro, sin esta información genética no podríamos tener estas características que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Las particularidades que tenemos cada uno de nosotros. Claro, porque una de las funciones de la genética es estudiar cómo los seres vivientes tienen un origen, tienen un desarrollo y tienen un desenvolvimiento biológico. Entonces el derecho se ha valido de esta novísima rama de la ciencia médica para comenzar
a modificar o a replantear esos viejos postulados romanos germánicos que inspiran a nuestra legislación. Básicamente la legislación tratada en el derecho civil, que es una legislación muy tradicional, muy decimonónica, y que cuando surgen problemas relacionados con la biotecnología, no tenemos herramientas para dar una solución. Un ejemplo de estos problemas de la biogenética. Por ejemplo, un problema real y latente es el tema del inicio de la vida, cuando surge la vida humana, ¿no? Tema que nunca va a tener una solución, tema que es debatido en el foro, en los tribunales, desde el punto de vista académico, pero es una de las grandes preocupaciones de la genética. Por ejemplo, un poco para planear sobre estas grandes discusiones, se ha llegado a decir que la vida no tiene un momento preciso en la cual surge, sino que la vida es todo un proceso que se va dando. Pero hay lo que son los bioeticistas pro homine, que dicen que la vida humana se inicia con la fecundación, que incluso es antes de la concepción, y hay otros que son más pro ciencia, que dicen que la vida humana se inicia cuando recién se implanta el embrión en la pared uterina. La anidación. La anidación, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos un plazo de tiempo en que perfectamente se podría manipular, experimentar o estudiar o incluso abortar a esa nueva vida. Entonces es uno de los grandes temas de discusión, por ejemplo. ¿Eso está definido desde la perspectiva del derecho, según usted, o todavía está...? En nuestro medio, por ejemplo, tenemos que el Código Civil, la Constitución, el Código de los Niños de Adolescentes y la Ley General de Salud establecen que la vida humana se inicia con la concepción. Y así fue también un poco el pronunciamiento del Tribunal Constitucional cuando dijo que hay que preservar ese criterio, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que tenemos una base normativa, tenemos una base doctrinaria y tenemos ya la posición del TC al respecto, ¿no? En la década de los 90, con todo el tema del descubrimiento de las cadenas de ADN, hubo como un boom en el tema genético, ¿no? Este boom en estas materias, hoy tengo la impresión, tal vez equivocada, no lo sé, usted nos lo aclarará, de que esto como que ha bajado un poco, o es que ya al revés, está ya desarrollándose la relación derecho y problemática con temas de genética. Lo que pasa es que en la década de los 90, desde inicio de los 90, comienza todo este boom como una novedad de cómo interrelacionar el derecho con la genética, ¿no es cierto?, como consecuencia de estos primeros estudios que se estaban haciendo para analizar el genoma humano. Entonces comienza pues una rama del derecho a hablar del derecho y genoma humano, del derecho genómico, del derecho procreático o del derecho genético. Entonces esta novedad llevó pues a toda una corriente de avanzada que trataba de impulsar la autonomía de esta nueva rama del derecho. Entonces es por eso que se comienza a difundir y todo el mundo hablaba de esta nueva biotecnología de la legislación. Hoy en día no ha perdido importancia. Lo que ha perdido quizás es un poco la trascendencia o el impacto periodístico, pero sin embargo ya tenemos en nuestro medio, ¿no es cierto?, casos que se ventilan en los estrados judiciales, y podemos decir nosotros que si bien la ley, nuestras leyes no están, digamos, de la mano con normatividades mucho más avanzadas, tenemos una sólida doctrina al respecto. ¿Cómo qué casos se ven? ¿Se han visto? Usted nos comentó que habían ya algunos casos incluso sentenciados por la Corte Suprema. Sí, por ejemplo, los casos que más se están viendo relacionados con el derecho genético son aquellos vinculados con la procreática, aquellos vinculados con las técnicas de reproducción humana asistida. Es decir, cuando una pareja adolece de una infertilidad, recurre a un tratamiento médico con la finalidad que se le puedan brindar, ¿no es cierto?, las facilidades correspondientes. Entonces surgen temas ahí de determinación de la paternidad, de quién es el hijo que nace producto de esa técnica de reproducción humana asistida, si es que hay un cedente de por medio, ¿no? O cómo resolver un problema de una maternidad subrogada o una maternidad sustituta. Entonces, a veces creemos de que no tenemos la necesidad de regular estas materias en nuestro medio, pero sin embargo ya tenemos 4 casaciones de la Corte Suprema que se han pronunciado al respecto, ¿no? Entonces, sí tenemos criterios judiciales. Otro aspecto importante y muy polémico es este de la investigación con células madre
¿no? Y que, según lo que usted manifiesta, podrían estas servir para curar algunas deficiencias biológicas que tiene el ser humano y para tratar enfermedades, ¿no? ¿Cuál es la regulación en el Perú? ¿Se permite? Sí. ¿Cómo está la situación en el mundo? Uno de los grandes descubrimientos científicos que quizás puedan llegar a salvar a la humanidad de epidemias o de enfermedades es el descubrimiento de las células madre, las stem cell o las células totipotenciales, que se llegó a demostrar que existían en animales adultos como consecuencia de la clonación, ¿no? Entonces nosotros tenemos células que tienen toda la información para poder autorreproducirse y crear un ser idéntico a nosotros. Pero obviamente eso no podríamos hacerlo porque atentaría contra la individualidad, contra la identidad y contra la autonomía de un ser humano, ¿no es cierto? Pero sí podemos utilizar esas células para poder obtener ahí información, para clonar órganos, para producir medicamentos especiales para el ser humano, ¿no es cierto?, para producir determinados sueros o vacunas de tu propio organismo. ¿Y eso se puede hacer hoy? Eso se puede hacer hoy. Y se puede hacer hoy incluso aquí en el Perú, porque tenemos científicos dedicados a esta investigación. Eso no está prohibido, entonces. ¿El sistema legal lo ha prohibido o no lo ha regulado? No lo ha regulado y no está prohibido tampoco. Lo que existe es que tenemos nosotros que dictar leyes que protejan la investigación científica. Tenemos que dictar leyes que no establezcan, digamos, una sobreprotección al paciente que necesita una protección, pero yo creo que el avance de la ciencia con el paciente y con los derechos humanos tiene que ir perfectamente de la mano. O sea, usted haría una evaluación positiva de todo este desarrollo científico y también del derecho. Sin duda alguna yo creo que esto está avanzando muy bien. Todas las investigaciones que se vienen realizando están de la mano con el derecho y sobre todo van de la mano con un criterio bioético, ¿no?, que es lo que debe inspirar todo desarrollo científico. La bioética es la ciencia de la vida, es analizar éticamente la vida y es lo que el derecho tiene que tomar para establecer un marco normativo y dar solución a todos estos grandes problemas. Bueno, doctor, muchas gracias por haber venido al programa y habernos dejado este último mensaje, ¿no? La ética y la biología. Esto debe ser el núcleo rector de estas investigaciones. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Stephanie, esto ha sido todo conmigo por el día de hoy. Muchas gracias, Francisco. Amigos, como hemos visto, hoy hemos conversado sobre la relevancia de la genética y su regulación legal. Si desea enviarnos sus comentarios o sugerencias sobre este u otros temas que hemos tratado aquí en Tus Derechos, lo puede hacer al correo electrónico que aparece en pantalla, tus-derechos@tvperú.gov.pe o a nuestra cuenta de Facebook, Tus Derechos-TV Perú. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en TV Perú. Mucho más que ver.